Formamos con mis socios actuales, que se llamó Manubo. Esa empresa en su momento tuvo mucha resonancia porque empezaba el boom de los iPads, ¿no? Recién se sacó la primera versión de iPad y era una locura este asunto con las aplicaciones digitales nativas. Y tuvimos la fortuna de que Conaculta nos hubiera tenido la confianza de hacer una primera aplicación que se llamó Blanco, de Octavio Paz, que fue líder de descargas por 2 semanas. Y a partir de ahí hicimos algunas otras aplicaciones, sobre todo para la industria editorial. Sin embargo, yo me sumé al equipo de Manubo, particularmente a un proyecto que vamos a ver un poquito más adelante o enseguida a través del RIL, que es el Gran Museo del Mundo Maya. El Gran Museo del Mundo Maya en Mérida es un proyecto bastante ambicioso. El que no lo conoce se lo recomiendo mucho. Es un museo bastante grande, con una colección impresionante y tiene una buena cantidad de elementos digitales, muchos de los cuales hicimos nosotros y que después de 10 años debo decir que felizmente siguen funcionando con todos los cambios de sistema operativo, así que es bastante decir. Entonces, a partir de ese proyecto empezaron a llegar más proyectos de museos. Como decía Azucena, yo soy diseñadora gráfica. Mucho tiempo en mis primeros años me dediqué a hacer diseño museográfico como tal, tradicional, hacia los museos, es decir, sobre todo diseño de cedularios y gráfica para exposiciones. Y después, bueno, ya entré a este asunto de la tecnología y les voy a ir platicando cómo fue. Pero sí quería dar este antecedente para que supieran que, bueno, el gabinete se ha venido formando a partir de la necesidad de cómo contar historias, tanto a través de los libros o de las aplicaciones que tienen que ver con la industria editorial, estas que hicimos para Conaculta, otras para el Fondo de Cultura Económica, y también con algunas editoriales pequeñas, sobre todo para niños, ¿no? Entonces fue muy bonito empezar a trabajar sobre todo con materiales interactivos también para niños, ¿no? Y esto nos abrió también un nuevo camino para la difusión de cultura a través de museos para distintos tipos de público. Entonces, bueno, sin más, les quiero mostrar un poco el reel de nuestros proyectos hasta 2018. Me dicen si lo pueden ver.
Y bueno, pues esto es un poco de lo que hemos hecho. ¿Cómo va para adelante esto? A ver, ahí, ya ven la siguiente slide, ¿verdad? Bueno, si ven el título, perdón, el subtítulo o el copy del logotipo del gabinete es Museos, Historias, más Tecnología. Ese logotipo cambió hace unos 4 años y precisamente decidimos ponerle ese apellido porque queríamos decir ahí mismo cómo es que contamos esas historias, ¿no? Y cómo es que nos fascinan contar esas historias. Por eso es que nos gustó mucho el título que escogieron para la presentación. Creo que sí, efectivamente es una interesante forma de vincular el arte con la ciencia. Y también de llevar el patrimonio cultural pues, a otros públicos que de otra manera a veces no están tan cercanos, ¿no? Entonces, bueno, estos son básicamente los cinco servicios, o sea, los 5 elementos de las cosas que hacemos. No hay un orden como tal, pero bueno, están numerados de esta forma. Y nos gusta decir que diseñamos experiencias, más que diseñar interactivos o diseñar exposiciones, diseñar experiencias interactivas, digitales y no digitales, ¿no? ¿Por qué? Porque lo importante, como decíamos, es la mezcla entre el contenido y la narrativa a través de los objetos de los museos y el valor que tienen esos museos, estos objetos y esas historias ocultas que cuentan y que nos gusta compartir. En los últimos años, y esto también se los voy a platicar un poquito más adelante, hemos incursionado más en la creación y la gestión de contenido, más que en el diseño, o además del diseño, en mi caso personal, ahora es mucho más lo que tiene que ver con dirección de arte y con creación de contenido. Y bueno, sí tenemos, por supuesto, una rama en museografía y diseño. Les cuento un poquito, el gabinete es una empresa mexicana de origen. Nuestro equipo principal de diseño y de desarrollo tecnológico está en México, en Morelia. Y aquí en Portugal hemos venido a expandir la oferta que tenemos de museos a través de primeramente un programa de aceleración de empresas, de startups, y con uno de los productos que desarrollamos para distribución de contenido digital, del cual podemos hablar más adelante si tenemos tiempo o en otra ocasión. Pero ciertamente aquí estos servicios de museografía y diseño no ha sido evidentemente tan fácil moverlos porque pues no hay un equipo de museografía que yo tenga acá. Sin embargo, en México, en mi equipo interno, en donde estamos principalmente productores de ingeniería, productores de contenido, gestores de contenido, que en su mayoría son historiadores de arte o diseñadores también o comunicadores, y un equipo de diseño gráfico pequeño, de diseño de experiencia de usuario y con muchos trabajos freelance. La museografía regularmente la hacemos con los equipos que nos contratan, los interactivos, y con los cuales ya llevamos muchos años trabajando. Ese primer proyecto del Gran Museo del Mundo Maya que vieron hace 10 años, poco más de 10 años, y a la fecha seguimos trabajando con ellos en otros proyectos. Hemos venido haciendo varios. El Museo de la Isla de Cozumel, que es un proyecto bien grande, del cual seguramente no vamos a tener tiempo de hablar hoy, pero es un proyecto con muchos elementos digitales y audiovisuales, pero sobre todo en el que pudimos participar desde el inicio del proyecto en la conceptualización, desde los guiones museográficos y la creación del contenido. Entonces, muchos de esos equipos de museografía nos acogen y siendo, en mi caso, diseñadora gráfica y museógrafa, pues me involucro de forma paralela a esos proyectos de museografía, pero bien a bien la coordinación de lo que tenemos tiene que ver más
con el diseño de la experiencia digital y el diseño de interfaces digitales y el desarrollo tecnológico. Entonces, aquí el cuarto es diseño y desarrollo tecnológico, que pues es donde vamos a ahondar en la presentación. Y esto de sistemas de entradas me voy a detener un poquito ahí cuando lo veamos a detalle. No se trata de que tengan que leer esta slide, ni mucho menos, es más bien un desglose de qué hacemos en esta parte del diseño de experiencias, entre las cuales puede haber, por ejemplo, salas inmersivas, ambientaciones escenográficas, sonido 360, y este proyecto, por ejemplo, que hicimos para el Museo de Antropología, esta exposición que se llamó Escudo Nacional Flora, Fauna y Biodiversidad, estas tarjetitas que ven ahí tienen que ver con un juego de rally, con un juego de búsqueda de pistas, ¿no? Entonces ya también incursionando en el uso de QRs entonces, que era no tan común hace 5 años o 4 años, y bueno, recolectas estas pistas, obtienes en la app las tarjetas coleccionables que a su vez cuando terminas el juego puedes mandarte en un PDF para imprimir o se da un premio al final, ¿no? Por ejemplo, ahora, y un poco voy a ir en desorden, pero ahora justo aquí en Portugal estamos haciendo una aplicación para Parques de Sintra, que es uno de los sitios históricos más importantes del país. Es un piloto, pero pues tenemos la esperanza de que precisamente se convierta pronto en un proyecto y es un juego de pistas similar a este en donde se va recolectando información y vas obteniendo premios digitales que después puedes cambiar por premios reales, ¿no? Entonces, este proceso de gamificación y otros servicios, como decíamos en su momento, QRs, beacons, también vamos a hablar de esto cuando hablemos sobre accesibilidad, y sitios web, recorridos virtuales, en fin. Este es, por ejemplo, para esta misma exposición de Escudo Nacional se hizo un recorrido 360 por la exposición que era enorme, tenía una grandísima colección y bueno, ahí te puedes acercar de manera explícita a varios objetos y entrar a información adicional y todo pues con fotografías de muy, muy alta calidad, ¿no? Eh, bueno, el desarrollo de contenido, un poco ya les había hablado que en los últimos años es mucho de lo que hemos estado haciendo, pero nos hemos dado cuenta en el camino de que justamente en la medida en que nosotros como diseñadores podemos tener acceso a etapas primeras de planeación de los proyectos o incluso a la producción del contenido, nos da más oportunidades de saber qué hay que diseñar y qué hay que desarrollar y para quiénes, ¿no? Entonces esta, por ejemplo, es una aplicación de un pequeñito museo en Campeche, en donde hay aquí el botón que ven abajo, se hace una transcripción de estos documentos históricos y cambian pues a tipografía de molde para que la gente lo pueda leer, ¿no? De repente es muy difícil leer, estos son cartas, son misivas, y bueno, esto es una de las cosas que hicimos también, fue el Códice Maya de México, una aplicación que es realmente lo que llamamos una repatriación digital, porque el Códice Mendoza, ya me estoy adelantando de códice, el Códice Mendoza es un códice que está en la Biblioteca Bodleiana de Oxford y lo que llamamos fue un proyecto a través de Lina, también un proyecto de repatriación digital de un documento que jamás va a salir de la Biblioteca Bodleiana, ¿no? Afortunadamente, como probablemente ustedes sepan, muchos museos y colecciones y acervos de bibliotecas están abriendo sus colecciones por ejemplo, como el Rijksmuseum de Holanda, abriendo sus colecciones al uso eh, eh, pues abierto al público en alta resolución para trabajos que tienen que ver con diseño, con diseño de espacios, diseño gráfico y muchas cosas siempre que se utilice el Creative Commons, ¿no? Y se dé el crédito al museo. Entonces esto es increíble porque, bueno, da una gran cantidad de posibilidades para el diseño. En el caso del diseño gráfico y museográfico, yo pongo este ejemplo, que fue un proyecto que hicimos para el Centro Regional INA de Campeche, que tiene básicamente 4 museos. El Museo de Arqueología Maya, el Museo de Arqueología de Jexel-Chacán, el de Arquitectura Maya y uno más que es el de Arqueología Subacuática. Entonces nos pidieron un proyecto integral de accesibilidad, o sea, que fuéramos parte de un proyecto, de un equipo de diferentes aspectos, desde el contenido, la museografía y tal, para revisar las facilidades de accesibilidad que tienen los museos, que son fuertes en su mayoría, fuertes de la época del virreinato, ¿no? Entonces son espacios difíciles de acceder,
de repente no hay internet adentro, o muchas veces porque son muros muy gruesos. Entonces, ¿qué opciones había para ir a hacer una visita para personas con discapacidad visual, ciegos o con discapacidad visual? Entonces, a partir de hacer ese análisis de esas facilidades, desde por dónde habían rampas, dónde no, si habían lugares para que la gente en los baños tuvieran facilidades para personas con discapacidad motriz, y hicimos esa aplicación que ahorita les voy a mostrar en las pantallas, pero en el camino pues tuvimos que diseñar la imagen gráfica de todos los museos, y eso fue padrísimo porque empezamos por diseñar el logotipo de los museos y acabamos diseñando gráfica para museos y las aplicaciones de eso en los interactivos digitales. Entonces, esta es la aplicación. Ahorita no pude pegar el video de Vimeo que tenía. Si nos da tiempo al final lo vemos porque, bueno, creo que vale la pena que vean. Esta es una aplicación de 4 museos en una, y está diseñada para ser accesible para personas ciegas. Es decir, se activa la capa de accesibilidad propia del sistema operativo, Android o iOS, y toda la aplicación se lee con los sistemas de VoiceOver o de Siri para el caso de iOS. Y también tiene locuciones narradas con voces naturales. Y lo interesante es que es una visita de cómo va con la persona a través de, tú traes tu móvil y los beacons que colocamos a lo largo de los museos en el recorrido, pues te van lanzando datos a través de Bluetooth, de la alerta de, bueno, estás aquí, vas a cruzar un puente, ten cuidado, este puente en su momento sirvió para, qué sé yo, no habían cocodrilos, pero había cal en esa parte de abajo y estacas para defenderse justamente, ¿no? Porque, bueno, Campeche es una ciudad que sufrió muchos años de ataques piratas que venían del Caribe, ¿no? Entonces, un poco más adelante, si nos da tiempo, podemos ahondar en esta aplicación, pero es un buen ejemplo de cómo el diseño de interfaz desde el logotipo o el merchandising se aplica paralelamente pues a todos los elementos de comunicación visual del museo. El desarrollo tecnológico, pues justamente lo que más hacemos son aplicaciones móviles. En su momento, cuando eran boom el iPad, como les decía, pues eran muchas aplicaciones nativas. Ahora ya mucho de lo que estamos haciendo son aplicaciones web que se empaquetan para verse en dispositivos Android o iOS, precisamente por los cambios de sistema operativo y lo costoso y difícil que es, sobre todo para los clientes, rehacer aplicaciones que cuando ya se dejan de ver en la tienda por cambio de sistema, pues ya perdiste todo, ¿no? Cédulas electrónicas, recorridos virtuales, y sobre todo es muy importante, analizamos la necesidad que tiene el museo de aplicar tecnología, porque pues sabemos que, perdón, es que me agarró un poco de gripa desde ayer, si me oyen muy ronca, pero para nosotros es importante dar esta asesoría tecnológica porque en realidad tiene que ver con las necesidades de comunicación del museo. No necesariamente tienes que tener tecnología en todos lados, y no solamente porque es muy costosa a veces o relativamente costosa dependiendo del proyecto, sino para qué la quieres, ¿no? ¿Para qué te sirve? ¿Quién la va a ver? ¿A quién está dirigida? Eso es una de las preguntas más importantes que creo como diseñadores, no solo gráficos o de interfaces o de productos o de espacios, tenemos que hacernos. La necesidad del usuario final, ¿no? Me detuve y no quise quitar el 5 de este sistema de entradas que tiene muy poco que ver con diseño y más que ver con tecnología, pero ¿por qué? Porque este sistema de entradas lo ofrecemos desde Gabinete, pero en conjunto con una empresa española que se llama IACPOS, que hace justo estos sistemas de entrada para la Alhambra y para varios museos importantes como el Museo del Prado y varios museos en Zaragoza. Ellos están basados en Zaragoza. Y es para detenerme a decir que, bueno, justamente otra parte importante de la gestión del diseño pues tiene que ver con las relaciones públicas, ¿no? O sea, nosotros estamos ahora de este lado del océano porque precisamente hemos tratado de vincular con estas empresas que también hacen otras cosas y que ofrecen a través de lo suyo lo nuestro y nosotros lo suyo en nuestras, porque tiene que ver y porque hay una confianza, y esto, bueno, también nos ha abierto puertas para hacer proyectos también en España, que es la mayoría de los proyectos que tenemos de este lado son ahora mismo en España, no en Portugal. Eh, y pues eso, por eso dejé esa lámina un poco para tener el pretexto de hablar de por qué es tan importante esta vinculación con otros equipos, con otro tipo de empresas que se puedan potenciar nuestros trabajos. Y bueno, nos vamos a detener en dos proyectos en particular.
Este es un proyecto muy querido porque es un proyecto muy largo que implicó mucho esfuerzo y al final del día dio pues varios muy buenos resultados inesperados. Es le llamamos la réplica digital o la experiencia digital del espacio de la tumba 7 o del tesoro de la tumba 7 de Monte Albán, que está inserto dentro de una de las salas del Centro Cultural de Santo Domingo, en Oaxaca. Esa colección de joyas en su mayoría y de otros muchos objetos significó el descubrimiento, prácticamente el descubrimiento más importante en su momento, en donde Alfonso Caso en los años 30 descubrió esta tumba con su equipo, dos cámaras, está dividida en dos cámaras, o una antecámara que regularmente se llama así la cámara que está en una primera instancia, aunque por la tumba se entró por arriba, pero y sorprendentemente la tumba se encontró en muy, muy buen estado y afortunadamente, aun cuando la ciencia arqueológica en México era bastante nueva, se registró de manera muy detallada. Es decir, se sacaron fotografías, se hicieron planos, se dibujaron tal cual sobre la tumba a la planta, de cuánto medía el espacio y de dónde estaba cada objeto dentro de ese espacio, lo cual nos permitió a nosotros hacer realmente una réplica, ¿no? Entonces, a través de esos documentos antiguos y fotografías de Alfonso Caso, nosotros pudimos hacer, y bueno, hay un documento muy, muy extenso que ha producido el INAH a través de la revista Arqueología Mexicana, en donde tienen realmente de qué tamaño es la tumba en realidad, que es poco más de 2 metros de largo y unos 70 centímetros de ancho, y exactamente dónde se encontraba cada objeto, ¿no? Pedazos de hueso, joyería, en su mayoría muchos collares, por ejemplo, con los pedacitos sueltos, ¿no? Entonces, después todos estos objetos se conservaron, se restauraron y entonces nosotros pudimos hacer una réplica de cómo se habría visto la tumba cuando toda esa tierra estaba encima y después cómo se ven los objetos de encima. Entonces, esta mesa que ven aquí en realidad son dos pantallas de 86 pulgadas, de 4K, que se juntaron para hacer una réplica no a escala real porque pantallas más grandes se hacían bastante más costosas y además hacer una pantalla de ese tamaño customizada es una locura. Solo los museos, yo creo que en los Emiratos Árabes pueden pagar esas pantallas. Entonces, estas son dos pantallas pegadas a paño, por lo cual tienen, como ven aquí, un espacio negro, que bueno, no pudimos hacer mayor cosa, pero sí se reprodujo, digamos, los muros laterales y estos muretes que estaban aquí antes de la antecámara, que es esta, y la cámara principal. Y luego colocamos estas pantallas alrededor, 4 de 15 pulgadas, del lado largo de la mesa, para a su vez poder colocar alrededor de la mesa marcadores de realidad aumentada. Entonces esta mesa funciona con una aplicación de teléfono para Android y para iOS para ver realidad aumentada de los objetos que están en la tumba. Entonces tú ves en la tumba los objetos enterrados, muertos, digamos, y una vez que lees uno de los marcadores, los objetos salen de la tierra y reviven y se ven en su forma, en cómo se encuentran conservados ahora. Además de ser uno de los tesoros arqueológicos más importantes de nuestro país, significó propiamente la formación del Instituto Nacional de Antropología, el descubrimiento de la tumba 7. Entonces es una colección valiosísima a la cual finalmente no solo a nivel de tecnología, sino a nivel museográfico se le dio todo una nueva museografía. Además de eso, de la aplicación que les muestro de la mesa con las pantallas, hicimos otras que se ven aquí del lado derecho, que son propiamente cédulas digitales a detalle, en donde puedes entrar a cada una de las joyas para poder hacer un zoom profundo. Algunas son piezas muy, muy pequeñitas, por ejemplo, ¿no? Hay, no sé, por ejemplo, este piquito, este de aquí, este faisán, pues es una pieza que debe medir 2 centímetros de alto, son muy, muy pequeñas. Entonces, esto, pues, ese acceso a través de la tecnología a ese nivel de detalle, pues es muy, muy padre. También les voy a Mar, mostrar un video. Sí. perdón, ¿podrías poner play para poder ver la pantalla un poquito más grande en modo de presentación? No lo tengo así. Ay, qué bárbaro, no me dicen. Sí, no te preocupes, gracias. Ajá. Bueno, pues esta es, por suerte no tiene audio.
Este proyecto al final del día ganó un premio de la Alianza Americana de Museos, que se llama Muse Award, un premio, ganamos la medalla de bronce. Aquí está, ahorita les platico un poco más de eso. Las pantallas de los 4 monitores de 15 pulgadas. Y me parece que aquí no se ven los marcadores todavía, pero ahorita les voy a mostrar cómo se ven. Es muy impresionante, la mesa se fabricó, o sea, junto con el proveedor de museografía, diseñamos la mesa de modo tal que fuera lo suficientemente fuerte para soportar estas pantallas que pesan muchísimo, que quedaran muy firmes, y además que tuvieran un vidrio templado encima, porque estas pantallas 4K, pues igual estás con el teléfono así, se te cae y se rompe la pantalla, fácilmente se puede dañar. Entonces encima hay un vidrio de las pantallas. Este es el día de la inauguración. Ahí está la curadora, Pilar Cuairán, que está leyendo uno de los marcadores. Si se dan cuenta, esos marcadores se diseñaron a partir de cada pieza, se diseñó un marcador especial. Los imprimimos en dorado para que se vieran, vaya, que tuvieran una connotación hacia el oro, ¿no? Dado que la colección tiene muchos elementos de oro. Y así es como quedó ya montado. Si pueden ver, la museografía es bastante bonita también, y la sala quedó como muy redondita, ahí se ven más los marcadores. Son 10 piezas que se pusieron alrededor de la mesa con marcador para poder hacer realidad aumentada. Y aquí está un video bastante más caserito que hicimos de cómo funciona la realidad aumentada. La aplicación, este es un video desde el móvil, desde la aplicación que se descarga de manera gratuita de la App Store o de la Google Play Store. Y lo que hicimos fue imprimir una pequeña tumbita en lona canvas para llevar enrollada el día de la premiación, porque nos dieron un pequeño espacio de exhibición afuera en el Congreso de Museos. Y bueno, hicimos réplicas en cartón de los marcadores. Entonces, si pueden ver, esa es una copa de alabastro. Entonces, cada marcador está diseñado en función del propio objeto. Y es un reto diseñar marcadores de realidad aumentada porque tienen que ser realmente, primero hay que probar que verdaderamente los lea el móvil, ¿no? Y quítale de aquí, ponle de acá y hazle ¿no? De repente objetos que parecen ser iguales, no los leen o se confunden, ¿no? Entonces, bueno, esa es una mascarilla de Shipetotec que debe tener como unos 10 centímetros de ancho, es pequeñita. Entonces vean ustedes la calidad de las fotografías. Todas estas fotografías se sacaron en el propio museo. Había una exposición temporal en Palacio Nacional y con la curadora fuimos a esa exposición cuando la estaban desmontando y un fotógrafo de Lina hizo las piezas, ¿no? O sea, yo nada más le decía esta y esta y obviamente no podíamos tocarlas, solamente ellos podían manipularlas. Esta es seguramente esta y la pieza que escogieron para la invitación, las 2 piezas más famosas miren, aquí está. Y bueno, otra de las razones por las que pudimos entrar a este concurso es porque toda la aplicación estaba en inglés y en español. De otro modo, no podías concursar. Entonces, para no hacerlo más largo, vean ustedes, aquí hay me voy a detener aquí. Esta que ven aquí es una falange con un anillo. Se encontró así. Entonces, pues si no explicas qué es, pues tú, la verdad es que no puedes no observarlo, ¿no? Entonces, esto que ven aquí abajo es la copa de alabastro, como se veía, que por los documentales o por los testimonios de la gente que hizo el descubrimiento, decía que brillaba muchísimo, ¿no? Que se veía entre la tierra brillantes cosas cuando pasaban las linternas, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos hacer, que justo donde está el objeto se levantara el objeto ya restaurado. Esta voz que escuchan atrás es del nieto de Alfonso Caso. Logramos que él narrara como si fuera la voz de su abuelo.
Entonces fue muy bonito también hacer partícipe a la familia de esto, ¿no? Y bueno, ese era el teléfono de una de las chicas de la piscina. Bueno, como les decía, esta aplicación ganó este premio, el Muse Award de 2019, en la categoría realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. Y, y la verdad es que nos preguntamos, analizando quiénes fueron los ganadores del oro y de la plata de ese premio, de esa categoría. El primero, si no mal recuerdo, fue una exposición en el Museo MoMA de San Francisco y el segundo en otro grande museo en Estados Unidos. Entonces fue como un shock también decir, a ver, pero ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento un proyecto relativamente pequeño para una sala pequeña, ¿no?, de exposición en un museo mexicano está en tercer lugar junto a estos proyectotes que tenían pues muchas más cosas de realidad aumentada y que parecían bastante más pues completos, ¿no? Y la conclusión es que pues creemos que este proyecto, como realmente estuvo muy bien documentado desde el principio, se trabajó de manera muy estrecha con los curadores, con la curadora, en este caso Pilar Cuairán, y con los asesores de la curadora, porque además toda esta información tenía que revisarla la gente especialista en la tumba y tal. Habían imágenes de altísima calidad, fotografías de muy, muy alta calidad, y teníamos toda esta información de cómo hacer una réplica verdaderamente exacta de la tumba. O sea, colocamos en cada uno de los lugares en la tierra, bajo la tierra, los objetos como estaban en las fotografías de 70 años atrás, ¿no? Entonces, realmente es un documento histórico que a través de la tecnología se vuelve algo que puede ser mucho, muy didáctico, divertido y pues muy impresionante. Y además de trabajo colaborativo, porque tú puedes tener a 5 o 6 personas alrededor de la mesa con su móvil, su propia aplicación, accediendo a la información, del mismo modo que en las pantallas táctiles de lado hay otras personas accediendo también a una experiencia similar, ¿no? Y bueno, el siguiente proyecto del que vamos a hablar un poquito más es este, que fue una exposición temporal que se hizo en el septiembre, octubre de 2018, ajá, en el Museo Nacional de Antropología. Y el Códice Maya de México, antes se llamaba el Códice Grolier, siempre cuesta trabajo decirlo, eh, y se pensaba que era, o todo mucho tiempo se pensó que era un códice apócrifo, que no era real. Y entonces hubo un proyecto de la UNAM que duró 2 años, un trabajo de investigación con varios investigadores de la UNAM y de otras universidades en Estados Unidos y en México para, para, para comprobar la veracidad del códice. Y se descubre que ni más ni menos es el documento más antiguo conocido que existe en América. Y es uno de los pocos códices que sobrevivieron en México y que se quedaron aquí. Los otros que hay prehispánicos están en bibliotecas en Francia o en Inglaterra o en España. Entonces, esta era una oportunidad para mostrar un documento, por eso la exposición duró un mes, porque el documento no puede estar exhibido a la luz, vaya, no, la luz propiamente genera daños sobre la superficie del códice, que es orgánica. Entonces, hubieron muchos elementos de interpretación digital alrededor, porque obviamente pues, no puede haber mucha gente cerca de la vitrina, tiene que haber un aforo controlado por la temperatura, la luz tiene que estar muy bajita para que no dañe el documento, entonces es difícil que la gente pueda ver los detalles del códice. Entonces, nosotros desarrollamos, gracias a este proyecto, pues lo que llamamos nosotros un ecosistema de productos digitales. Y es porque lo mismo, como tuvimos acceso aunque fue muy rápida la planeación de la exposición, tuvimos acceso a los contenidos de manera muy expedita y muy clara con los curadores. O sea, fue un trabajo muy estrecho con ellos para saber realmente qué querían. Así a grandes rasgos les voy a comentar para que ahora que vean el video lo puedan entender. El códice consiste en 10 folios, más o menos de unos 25 centímetros de alto, como por 12, 15 centímetros de ancho. Eh,
está muy deteriorado, aunque ya obviamente se ha detenido ese deterioro a través de un trabajo de conservación muy, muy arduo, del cual se da cuenta en uno de los interactivos, que es este que ven en la extrema, bueno, es que yo no sé cómo están viendo la pantalla hacia al revés que yo, pero es donde están las 3 pantallas, ¿no? Esas 3 pantallas son un monitor táctil de 42 pulgadas, en donde eran 2 interactivos igualitos, en donde se habla de todo el trabajo y el proceso de investigación y los resultados de conservación entre los materiales y todo cómo se fue analizando científicamente, fotografías de muy alta calidad, detalles del deterioro, cuáles fueron deteriorados por insectos, cuáles por agua, dónde se quitaron hongos, o sea, como cosas ya muy a nivel científico. Y, y bueno, en ese documento se mostraba ese trabajo de investigación. Pero la parte central de la exposición es un gran video en gran formato de los 10 folios del códice con una animación que hicimos. Cada uno de los folios animados es un poco difícil de explicar, pero el códice básicamente es un calendario que habla sobre los ciclos del planeta Venus. Y esos ciclos del planeta Venus, de qué manera los dioses identifican momentos del buen cultivo, momentos de la fertilidad y momentos oscuros para en los que no se debe hacer, fechas en las que teóricamente no se podía hacer nada, ¿no? Entonces, eh, eh, siempre hay una connotación del calendario en la parte de arriba, que es donde se ve, híjole, es que no tengo cursor cuando lo pongo en full screen, como para mostrarles, pero la parte de arriba de los códices tiene estos puntos y rayas que son los numerales mayas, que hablan justamente de la fecha en la que sucede algo, ¿no? Y luego está la deidad y está la víctima de esa deidad. ¿Y qué sucede? En tal momento del calendario, el dios inflige un dolor o un algo sobre la víctima que tiene un significado. Es, por ejemplo, una lanza hacia el maíz, es ahorita no siembres maíz, en esta época, ¿no? Por decir algo. Entonces, lo que queríamos hacer era mostrar mediante la animación de los elementos del códice cómo funcionaba esto respecto de los elementos gráficos. Y después, abajo, que ahorita lo van a ver en el video, estaban 5 tabletas en donde en cada una tú puedes tocar cada folio, qué sucede la víctima, qué sucede con la deidad, con el dios, y en qué momento del ciclo lunar, del ciclo de Venus, ¿no? Y tiene que ver con la coincidencia, y por eso está en el tercer lugar, esta pantalla de 85 pulgadas en donde se hizo también una animación del ciclo del viaje de Venus alrededor del Sol paralelamente con la Tierra y la Luna y de qué manera van coincidiendo y cuando hay eclipses que tienen que ver con Venus. Todo eso se hizo a mano, entonces nosotros animamos la Tierra en su ciclo de rotación y traslación y a su vez la Luna con respecto a la Tierra y luego en el camino nosotros animando Venus como si nada y resulta que Venus gira en el lado contrario de la Tierra. Entonces fue una locura, creo que fue de las cosas más difíciles que hicimos porque es pura animación a mano, cuadro por cuadro, para poder explicar justo dónde se detenía, aquí hay una coincidencia entre la Luna y Venus y la Tierra, y en este momento sucede esto, y el códice dice esto, ¿no? Entonces, por eso le llamamos, como les decía, un ecosistema de apoyos digitales para una exposición que solamente exhibía el códice. O sea, tú entrabas, había un túnel gráfico, que bueno, ahí no tuvimos que ver con el diseño gráfico, pero sí con el equipo de diseño, porque finalmente teníamos que utilizar las mismas imágenes, utilizar los mismos criterios de diseño tipográfico, ¿no? Con los proyectos de Lina, regularmente los equipos de diseño de Lina son los que pasan los manuales de identidad de las exposiciones, que a veces son muy buenos y a veces no sirven para nada. Entonces acaba uno diseñando todo, ¿no? O sea, o diseñando desde a veces hasta el logotipo de la exposición que ni te toca y lo acabas diseñando. Entonces, aquí hubo una coordinación con este equipo de museografía, que es con el que también hicimos el Gran Museo del Mundo Maya, con el que hemos hecho cosas en Consumel. Entonces, ya hay una coordinación muy fácil, ¿no? Digamos, entre diseñadores de gráfica y diseñadores de interfaces digitales. Entonces, también diseñamos, y ahora les voy a explicar más de ello, una aplicación de realidad aumentada sobre un muro, que es en realidad una línea del tiempo, que habla de cómo el códice
siendo el primer documento, uno de los documentos más antiguos, eh, es el documento conocido más antiguo de América, pero en su momento no se sabía que ese documento había tenido tanta influencia en documentos posteriores, códices, esculturas y elementos de relieve arquitectónicos. Entonces, esta línea del tiempo que van a ver muy rápidamente en el video, y por eso me estoy deteniendo a explicarlo, porque igual así en full screen no puedo hacer pausa en el video, por lo que veo, porque me iba a tratar de detener en el video para explicarles, pero eso no va a poder ser. Y luego verán al final 4 grandes pantallas de 85 pulgadas en formato vertical que lo llamamos cédulas digitales, ¿no? De 75 pulgadas. Y estas cédulas digitales, en vez de tener gráfica impresa, pues se hacen estos pequeños documentos audiovisuales en donde tienes incluido algo de video cuando hay material, fotografía de alta calidad, algunos close-ups y pues información, digamos, para hacer estas cédulas un poco más dinámicas, ¿no? Al final de la exposición había una parte también de módulos ápticos para personas con discapacidad visual, cédulas braille y una réplica completa del códice en, en relieve para los ciegos, ¿no? Para que puedan percibir con sus manos pues, todos estos elementos del códice, ¿no? Y bueno, no ganamos el Premio Nacional de Museografía, pero sí una mención honorífica. Y bueno, aunque como tal ese premio se da a un proyecto museográfico como tal, en este caso nos sentimos como, pues muy aptos de recibirlo también nosotros, porque aquí no había museografía más que la museografía digital. Es decir, nosotros hicimos toda la museografía digital de esta exposición. No había gráfica que no hubiéramos hecho nosotros, porque todo era digital, lo cual fue una sorpresa primero, ¿no? O sea, fue un proyecto que duró mes y medio prácticamente de producción, aunque sí hubo un poquito más de contenido con los curadores, pero fue rapidísimo. Entonces, pues jamás nos íbamos a imaginar que de repente en el Museo de Antropología, en la sala principal de exposiciones, habría Escudo Nacional, que es la que vieron antes. Al mismo tiempo, en la sala grande estaba Escudo Nacional, en una de las salas temporales estaba esta exposición. Entonces, no, la verdad que fue un año muy tremendo, 18 y 19, que después, bueno, como todos sabemos lo que vino después, esto ya no ha sucedido desde entonces, ¿no? Proyectos así como tan grandes y que te den oportunidad, sobre todo, de hacer cosas digitales, porque ahora, pues además, tocar las pantallas con las manos y es con este asunto del COVID, pues estamos pensando ya también en otras soluciones que tienen que ver con experiencias táctiles sin tener que, o experiencias interactivas sin tener que tocar las pantallas, ¿no? O experiencias que tengan que ver mucho con audio y con visual. Y además, pues estamos bien contentos porque lo que hemos venido haciendo a partir de ese primer proyecto de Campeche es hacer productos que tienen que ver con elementos de accesibilidad para personas con discapacidad visual. Entonces ya estamos metiendo en las aplicaciones nuevas que estamos haciendo videos en lengua de signos, audiodescripciones y todas las aplicaciones con esta capa de accesibilidad que les digo, con el apoyo de Siri y VoiceOver, ¿no? Entonces creemos que pues por ahí va la siguiente parte, ¿no? Eh, Aquí está el video, casi no se ve. Miren, este sí me dejó de tenerlo.
pero esta es a la línea del tiempo a la que me refiero. Como ven, acá están los folios del códice y luego la relación que hicieron. Esto fue un trabajo muy, muy estrecho con los curadores, ¿no? Aquí va esta imagen y de este elemento se repite acá y es en la misma deidad, ¿no? Y entonces nosotros diseñamos los marcadores de realidad aumentada, que son estos que ven aquí, y sobre eso encima, o sea, tú pones tu teléfono, enfocas el marcador y encima del folio te sale el elemento encima, el elemento que está resaltado, ¿no? En este caso, por ejemplo, es el símbolo de la mariposa en el pectoral de esta escultura, y aquí también es un símbolo que tiene esta deidad. Y la fecha, que es lo que hace rato les comentaba, es esta, ¿no? O sea, este es un amarre de fechas con los números, por eso van apareciendo en el orden que van para mostrar la fecha. Ay, no terminamos de ver el video, qué mal. Me voy a adelantar para que lo termine. Y bueno, si tenemos tiempo, creo que sí, tenemos tiempo todavía. Me gustaría platicarles un poco de cómo es el proceso de trabajo. Eh, y para ver pues, realmente la importancia de este trabajo colaborativo. Me voy a adelantar y me regreso a esto. En realidad somos un equipo multidisciplinar, como les decía. Somos gente que tiene que ver con la curaduría, la historia del arte, y en este caso en el cuidado del contenido, el diseño de la experiencia, el diseño de productos, también cuando tienen que ver con productos digitales y con productos de elementos museográficos. Y bueno, un poco el proceso es este orden que estamos viendo aquí, ¿no? Empezamos por la investigación y luego vamos, no, me voy a regresar acá porque creo que no es tan claro ese documento. Empezamos por un proceso de investigación de cómo llega el proyecto y bueno, aquí este gráfico es un poco viejito, así que creo que le falta, ¿no? Es un gráfico de hace como 3 años, pero realmente podrían haber dos vertientes a partir del trabajo de investigación. Primero vamos al análisis de qué hay que hacer en el caso del diseño gráfico o museográfico y de ahí parte una rama de diseño. Y por otro lado, el análisis de lo que tiene que ver con las necesidades de tecnología o de elementos de comunicación digital. Entonces son como dos ramas que se separan, pero a partir de un análisis, ¿no? Entonces, digamos, podemos tapar esa parte donde está el diseño de imagen, donde está el jarroncito, y empezar por el análisis, ¿no? Y a partir del análisis surgen estas dos ramas, en donde por un lado es diseño gráfico y por otro lado diseño de experiencia de usuario, y a partir de ahí diseño de interfaces. En el camino de eso, nosotros vamos validando con el cliente, ¿no? Primero, maquetas de funcionalidad, y después, una vez que nos digan, no, esto va a funcionar así, incluso se hacen maquetas interactivas que no tienen nada de diseño, lo que llamamos wireframes, o maquetas muy, muy esquemáticas. Y después que se valida esa funcionalidad, entonces se empieza a diseñar las maquetas de diseño gráfico, ¿no? Y a partir de ello también se prueba, se dan primero regularmente tres propuestas gráficas a partir, cuando hay manual de identidad de parte del cliente, pues es un poco más fácil, porque a partir de ahí uno retoma colores, gamas cromáticas, tipografías y tal, y si no, pues hay que diseñarlo de cero. Pero a lo largo de todo este camino siempre hay un trabajo muy coordinado entre lo que llamamos nosotros núcleos o células de trabajo colaborativo, porque se va revisando lo que tiene que ver con la funcionalidad paralelamente a los contenidos y al diseño. Y después pasa a desarrollo tecnológico. Y después que pasa a desarrollo regresa a contenido y a diseño para revisar, ok, el botón está del color que debe de ser, está en el lugar que debe de ser, palomita, palomita, funciona como debe de funcionar, tiene el contenido que debe tener. Los museos son exigentes y no más exigentes que la industria editorial.
Entonces, imagínense ustedes, los editores de libros, de aquí me faltan negritas y aquí esta fuente tiene que ir en itálicas y esta es más grande y esta. Entonces, es una locura. Siempre tratamos de que los contenidos estén validados lo más posible antes de que lleguen a diseño, porque si no, y ya lo verán en su momento, aquellos que además se dediquen decidan dedicarse al diseño editorial, pues que es un cuento de nunca acabar porque hay cambios y cambios y cambios, ¿no? Afortunadamente nosotros trabajamos en una forma que le llamamos trabajo iterativo, o sea, es una metodología de trabajo que se llama Scrum. Es una metodología de trabajo desde la ingeniería, pero que hemos adoptado en la parte de contenido y desarrollo para hacer entregas iterativas cada semana, cada 2 semanas, pero en esas 2 semanas tú vas revisando los posibles cambios y no nada más entregas y de repente, esto quedó mal y hay que regresarse 3 semanas de trabajo, ¿no? Y después de ese control de calidad, pues bueno, hasta que instalamos y entregamos el proceso, ¿no? Entonces un poco estas imágenes que están por acá abajo, las últimas dos están haciendo pruebas de legibilidad sobre una pantalla del tamaño similar al que va a verse en el museo. Entonces, para ver si se lee bien, si no nos comimos una letra, si no nos faltó una itálica, qué sé yo, y al final, pues la instalación, ¿no? Entonces, este es más o menos el trabajo interdisciplinar que llevamos a cabo. Como hemos adaptado nosotros la forma de trabajo del Scrum, y en vez de tener un Product Owner, que es lo que generalmente tiene esta metodología, nosotros tenemos 3 productores, ¿no? El productor de proyecto, el que está arriba, en el círculo central, o en la parte central del esquema, regularmente cuando un proyecto es muy grande, como por ejemplo el del Códice Maya de México, generalmente hay un productor de proyecto que es general y ese productor es quien tiene la comunicación con el cliente, en este caso los curadores y tal. Y después baja ese contenido a los responsables de contenido por un lado y al productor de ingeniería que ya lleva el rol realmente del PO que le llaman. Y ese Product Owner o ese PO es el que distribuye el trabajo al equipo de desarrollo tecnológico, que en nuestro caso lo tenemos dentro de la empresa. Nosotros regularmente esta célula casi siempre es interna. En un proyecto como el Códice Maya de México, por ejemplo, yo era la productora del proyecto y había un responsable de contenido que era un historiador de arte dentro del equipo y teníamos 4 diseñadores gráficos y diseñadores digitales, o 2 gráficos y 2 digitales trabajando al mismo tiempo en los diferentes proyectos. Por ejemplo, el del ciclo de Venus lo hizo solamente una chica casi todo el tiempo de animación, porque pues fue lo que llevó más tiempo, ¿no? Y bueno, alrededor de todos estos núcleos, en donde cuando tenemos suerte que el proyecto sea lo suficientemente grande y que se pague lo suficientemente bien, porque esa es otra, ¿no? No puedes tener in-house un equipo tan grande que después no vas a poder que es el dolor de todas las pequeñas empresas y más ahora en las condiciones que estamos. Pero ciertamente lo más importante de esto es entender que somos un ecosistema, ¿no? Y que los diseñadores nunca trabajamos solos y que además el trabajo colaborativo es la base fundamental de los buenos resultados. Por ahí alguna vez me invitaron a dar una charla en el Centro de las Artes y era sobre el trabajo colaborativo entre ingenieros y diseñadores. Y entonces nos reíamos de un meme que había en el momento que decía que los diseñadores son de Marte y los ingenieros son de Venus, ¿no? Como el libro aquel de las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus. Y es que sí, parece ser que pensamos muy diferente, abordamos las cosas de manera muy diferente, pero en el camino de este trabajo colaborativo te das cuenta del valor del trabajo del otro, ¿no? Y si no lo valoras, y si no lo comprendes, y si no te interesas por saber qué es lo que el otro está haciendo, pues el resultado nunca va a ser el mismo. Y entonces, como les decía, estas células de trabajo colaborativo internas se amplían con el tamaño, a un tamaño distinto cuando tienes un proyecto de un museo completo, como por ejemplo, el museo de Cozumel que hicimos, que les decía, en donde tuvo que haber productores audiovisuales externos, equipos de museografía externos, otros editores y otros cuidadores que nos daban información para distintos proyectos. Y bueno, no se diga, por supuesto, diseñadores industriales, ¿no? Aquí creo que de repente los museógrafos quieren abarcar todo y bueno, la verdad es que lo mismo, hay que pensar que para eso hay gente que está dedicada a diseñar
espacios y productos y muebles y cosas que se usan, ¿no? Físicamente. Y hay que escuchar, ¿no? A escuchar mucho y aprender a que te critiquen también. Eso es, bueno, mi reflexión alrededor de este trabajo colaborativo. Entonces, mis reflexiones ante esta audiencia, que como bien nos decía Azucena, son estudiantes de diseño de producto, diseño gráfico y diseño digital, pues es una de mucho gusto, porque la manera en que percibimos nosotros el diseño es justamente esta manera transversal de ver las cosas, en un diseño integral. Yo estudié, como les digo, diseño gráfico en la ENAP en su momento, ahora Facultad de Arte y Diseño, y había mucho esta perspectiva de que esto lo hacen los diseñadores, que además son fresas, y esto lo hacen los artistas plásticos, que además son hippies, ¿no? Y entonces son de Marte y de Venus. Y no, la verdad es que, y lo mismo, había una percepción de que los museógrafos eran los grandes arquitectos del momento y que nadie más podía hablar de museografía. Cuando tienes diseñadores industriales, diseñadores gráficos y ahora diseñadores de experiencia de usuario y diseñadores de interfaces digitales, ¿no? Otra es, por ejemplo, y esto que, pensando en que son estudiantes que inician, uno de los grandes dolores que yo como directora de arte he tenido con equipos nuevos es cuando llegan a querer diseñar pantallas como si todo se diseñara de ese tamaño, ¿no? Generalmente, o al menos los que aprendimos el diseño gráfico de la vieja escuela, pues sabes que tienes que diseñar diferente un sello postal que un cartel, ¿no? Que un espectacular, porque lógicamente tienen un formato físico diferente que haces a mano. Ahora que se diseñan pantallas, mucho lo que me ha pasado es, diseñan igual para móvil, ¿no? Tan chiquito, que para una tableta, que para una pantalla de 42 pulgadas, que para uno. Entonces eso es lo que hay que ir revisando casi siempre con los diseñadores muy jóvenes. Piensen que no todo está en la pantalla. La pantalla y la tecnología no son otra cosa que una herramienta. Yo creo que lo más importante de este trabajo colaborativo y de esta percepción del diseño de manera integral tiene que ver con el pensamiento, con el análisis de las necesidades del público, de la audiencia que te va a ver, de quién va a consumir tu producto, sea un libro o un cartel o una aplicación digital o un sitio web, ¿no? Entonces, celebro esto. Yo también les quiero contar, para cerrar, una muy pequeña historia, hablando de historias, y es, bueno, cuando yo decidí que iba a estudiar diseño gráfico, en realidad quería estudiar arte dramático y no sabía qué iba a estudiar y simplemente tenía la aplicación de la universidad de enfrente y no sabía qué poner en primera y en segunda. Y me eché un volado y ganó diseño y me quedé en diseño. Entonces, en el primer año de diseño yo decía, ay, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? Porque no acababa de entender, ¿no? Y cuando descubrí la museografía me di cuenta que en realidad la museografía te da, entre otras cosas, la posibilidad de diseñar en el espacio, una especie de puesta en escena museográfica, ¿no? Entonces, al ver esa relación con el teatro, me enganché y acabé haciendo cosas con museografía desde que entré a la universidad, ¿no? Y hoy, a la fecha, cuando en su momento lo que hacía era diseñar gráfica para museos, tengo 10 años que no, y se lo platicaba a Susana hace unos días, yo ya no sé cómo se usa el Photoshop, yo ya no sé cómo se abre el Illustrator, me hago bolas para recortar cualquier cosa. Y entonces, de repente me entra hasta como una especie de, ¿saben? De vergüenza, de pena, así de, ¿cómo es posible esto? Pues sí, es posible que estudiaron diseño de producto y van a acabar haciendo diseño gráfico, o estudiaron diseño digital y van a acabar haciendo impresión para libros impresos, o es posible que estudiaron diseño digital y van a acabar haciendo ilustración tradicional o grabado o gráfica, ¿no? Entonces, no sabemos a dónde nos va a llevar lo que empezamos, pero ciertamente eh, todo está relacionado. Todo está relacionado y todo es una aventura bastante interesante. Entonces yo celebro la diversidad, celebro la perspectiva integral de diseño que tienen desde tu departamento de arquitectura y diseño, de la Ibero, y la posibilidad de compartirles. Muchas gracias. Y bueno, cualquier pregunta, estamos a la orden. Muchísimas gracias, Maru. Un aplauso, de verdad, aunque sea un aplauso digital hasta Portugal. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, evidentemente ha sido una exposición maravillosa. De verdad agradezco toda tu sapiencia y todo lo que nos has compartido en este espacio y todo lo que has vivido. Y sí quisiera que los chicos aprovechen ahorita que estamos aquí contigo, preguntarte, ¿no? Yo creo que hay sobre todo muchas cosas que puede haber en el sentido de, pues, la colaboración, la cuestión de fondeos, la cuestión también de, por ejemplo, que comentabas ahí en lo del idioma, que también me parece algo muy importante para la cuestión de conectividad y de poder hacer. Y bueno, pues si quieren chicos, abrir micrófono, por favor, o si quieren también por el chat, pueden poner las preguntas para que pueda Mar hacer la lectura, yo la haría, o que puedas contestarnos. Entonces, por favor, adelante. Dejamos para que los estudiantes puedan hacer sus comentarios. Y bueno, también agradecer aquí la presencia de Quique, que es el coordinador de diseño digital, y de Laura Enríquez, que es la coordinadora de diseño de este gráfico. Aquí están también con nosotros. Que gracias por prender la cámara, como decía Maru, es siempre importante ver gente. Y más ahora con pandemia. Yo tengo una pregunta. Respecto a, bueno, más bien, ¿usted cómo considera que trabaja mejor bajo bajo un ambiente de organizativo, o sea, de que usted tiene preparado cada paso, o usted prefiere que sea como al momento, de que, ay, pues hacemos esto hoy, mañana hacemos otra, y mañana vemos si podemos hacerlo otro, o que surja algo de repente y que, ay, no, ¿sabes qué? Vamos a cambiar todo y haremos esto. ¿Cómo usted se siente más cómoda? Mute, ya, si me escuchan. Pues más que cómo me sienta más cómoda, sin duda a mí el orden me hace sentir menos ansiosa y más cómoda, eso sin duda. Y la planeación no solamente es para que los equipos funcionen mejor, sino para que los proyectos se entreguen a tiempo y los proyectos se hagan bien con el dinero que tienes para hacerlos, ¿no? Porque si tú te pasas del tiempo y desperdicias los recursos haciendo algo que después no te va a servir, cuesta muchísimo dinero, ¿no? Entonces, como les comentaba hace rato, nosotros trabajamos a partir de una metodología que está retomada de la ingeniería o del desarrollo de aplicaciones que se llama Scrum, en donde hay varios actores, entre ellos el Product Owner, que es como el líder del proyecto, y después el equipo, ¿no? Pero nosotros lo hemos adaptado de modo tal que esos líderes de proyecto sean siempre alguien de contenido y alguien del PO o alguien de ingeniería y alguien que tenga la relación directa con el cliente. Entonces, lo que regularmente hacemos nosotros es siempre analizar el alcance del proyecto, sea cual sea, cuándo se va a entregar y a partir de esa fecha de entrega hacia atrás, planear en semanas, en días, en lo que tengas, idealmente el tiempo que requiere un proyecto, planear las acciones. Regularmente, nosotros un proyecto, un interactivo, cualquiera, regularmente no tarda menos de 3 semanas de diseño y desarrollo. ¿Y eso por qué? Porque además ya lo tenemos muy planchado muchas cosas, ¿no? Pero hay proyectos que tienen muchos productos al mismo tiempo y que obviamente no los puedes hacer de manera escalonada. Cuando terminas uno, esos mismos equipos de diseño o de desarrollo agarra el siguiente y así, porque se te hace infinitamente larga esa cola. Entonces tú tienes que planear en función de cómo puedes hacer que esas tareas que se van haciendo, y muy generalmente te puedo decir, es primero entender la lógica del proyecto, analizarla y bajarla en el caso de interactivos en pantallas de funcionalidad, en maquetas de funcionalidad, que se validan y que después cuando se validan se empieza a diseñar el gráfico y cuando se valida el gráfico se recortan los recursos y se mandan a desarrollo. Entonces esa cadena no puede ir una tras otra, sino que tiene que empalmarse aquí abajo. El siguiente interactivo, cuando se termina de diseñar un wireframe, ya está el de abajo diseñándose y así, ¿no? Y el siguiente ya se va validando y así. Y ver, por ejemplo, en este calendario de trabajo yo tengo que, para sacar este proyecto, tener cuántos equipos, cuántos núcleos. Aunque yo tenga un solo coordinador de contenido o del proyecto, tengo que tener varios diseñadores que a su vez provean ese trabajo a varios proyectos, desarrolladores, ¿no? De tecnología. Y más si están desarrollando para iOS,
para iPad o para tabletas o para teléfonos iPhone y otro por lado Android, ¿no? Entonces tienes que tener desarrolladores distintos. Entonces, definitivamente el orden en la planeación de los proyectos es la base del trabajo, porque además te evita muchos problemas de comunicación. Si desde el principio tu equipo sabe cuándo tiene que entregar y qué tiene que hacer, el equipo, y de esto trata el Scrum básicamente, se puede mover solo sin necesidad de saber que alguien esté atrás de él diciéndole qué tiene que hacer, porque ya entendió qué es lo que tiene que hacer y sabe en qué ritmo lo tiene que hacer, porque se traza, eso lo hace el product owner, lo que llamamos un backlog o una bitácora de trabajo de qué es lo que se tiene que hacer y cuándo se tiene que entregar. Entonces, cuando tú ves eso, te das cuenta, aquí no voy a llegar. Aquí hay un hueco, no me va a dar con lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O hablo con el cliente y le digo, necesito 3 días más porque me cambiaste esto y esto y esto y no llegamos. O veo si necesitamos otro diseñador o otro desarrollador, que regularmente no es esa la solución porque es muy difícil trasladar a otro equipo el trabajo. O sea, tienes que negociar, pero a tiempo. No le puedes decir a tu cliente el día anterior a la entrega o el día de la entrega, ay, ¿qué crees que no acabé? No, o sea, tú tienes que haber visto eso una semana antes, una semana y media antes y decirle por qué no vas a acabar. Y muchas veces tiene que ver con el propio cliente, que te cambió, que te movió, que no te validó, que te mandó. Entonces, bueno, espero que eso responda a tu pregunta, Majo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat de Diego Gómez que dice, ¿cuánto se tardaron en hacer los beacons para los lugares? Los beacons se refieren a lo que hicimos en Campeche, por ejemplo, poner los beacons en el museo para instalar la aplicación de accesibilidad. Diego, si quieres contestar. Ajá. Sí. Pues mira, en instalarlos nos tardamos 2 días en cada museo. O sea, realmente los beacons ya los compras, muchos, estos beacons son chinos, los que pusimos ahí. Eran beacons con una pila y realmente ese era el riesgo, ¿no? Que le decíamos al museo, en 2 años esto, y con la humedad que hay en Campeche, no sé cuánto va a durar. Así que vete comprando varias pilas y varios beacons para que los tengas a la mano, por si hay que cambiarlos. Son muy chiquitos, muy baratos, qué sé yo. Pero bueno, de tiempo de instalación es eso, porque esos beacons chinos nosotros los compramos y bueno, funcionaron muy bien. Pero ahora nosotros lo que hacemos es un producto, que bueno, en su momento podemos platicar más largo de eso, pero justamente el producto que estamos desarrollando en Portugal, y así se llama la empresa acá, se llama Box to Life. Y ese box es una cajita que lo que hace es una especie de beacon con esteroides, ¿no? O sea, es una mini computadora que distribuye contenido digital interactivo y que tiene su propia fuente de poder, que para caso de exterior estamos analizando que sea, por ejemplo, una fuente solar, o de directamente estar conectado a la luz eléctrica, pero pues esto ya da una señal para crear una red local en donde no necesitas conexión a internet, sino que ahí mismo está el contenido. Entonces, esos sí que nos tardamos en hacerlos porque los fabricamos nosotros y los hacemos nosotros y qué sé yo. Muchas gracias, Mar. Tenemos 2 manos levantadas. Si quieres, adelante, Guti. Gracias. Hola Mar. Muchas gracias por la charla. Bueno, yo soy guionista, de hecho, de medios interactivos y trabajo con museos, entonces todo lo que platicas me es totalmente cercano y muy empático, pues, con las situaciones que nos ha tocado. Bueno, son 2 preguntas y que me gustaría que nos compartieras tu experiencia, sobre todo para que los chavos vayan, los chaves, ¿no? Vayan como empatando lo que traen ahorita, por lo menos los del grupo de Cato y los míos, ¿no? Una pregunta va por la cuestión de la importancia de la investigación para ustedes, ¿no? Eso va por un lado. Y la otra es cómo integran la narrativa, ¿no? Porque eso, digo, esa es mi chamba y de hecho a mí es lo que más me gusta del trabajo del guión, es precisamente la vinculación de la narrativa con la experiencia del usuario, ¿no? Entonces, que pudieras como profundizar un poquito este trabajo que hacen para integrar la narrativa al contenido y a la experiencia de las instalaciones, ¿no? Pues mira, en el caso de la primera pregunta, la investigación
se ha venido convirtiendo a lo largo de los últimos proyectos en la base de lo que estamos haciendo, ¿no? En lo personal, como decía, yo ya ni le entro al Photoshop. Yo personalmente he acabado haciendo guiones museográficos y museológicos para los últimos proyectos y, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando en 3 aplicaciones para 3 museos del Ministerio de Defensa de España, el Museo Naval, el Museo del Aire y el Museo del Ejército, y prácticamente mi equipo y yo hicimos todos los contenidos. O sea que de no saber nada de historia de España, nos tuvimos que meter a, ¿no? Entonces, de aviones llevamos año y medio investigando y apenas el proyecto está en la etapa de producción ahorita, ¿no? Y, y bueno, sí que la narrativa, sí que la investigación ha sido la base porque de conocerla de cero, nosotros hemos podido de ahí sacar ideas de, a ver, ¿y esto por qué no lo hacemos así o así? ¿No? No es muy fácil hablar de la narrativa en el caso de un proyecto que, por ejemplo, estas apps del Museo del Ejército tienen muchas trabas. Son militares, entonces de repente uno quiere hablar de tú o quiere tener un lenguaje inclusivo y de repente no, tiene que ser un locutor con voz masculina y tienes que hablar en el genérico masculino y entonces de repente ahí no ha sido tan fácil, ¿no? Y también personalmente ha habido un choque también que tiene que ver con que yo soy mexicana y ellos son españoles y entonces cómo ven ellos la historia de España versus cómo la veo yo, ¿no? Lo cual ha tenido que ser como una especie de dando y dando, ¿no? O sea, yo entiendo que hay una lógica sobre el descubrimiento de América y la independencia de las colonias para ti y otra para mí, pero tú eres el museo y yo tengo que pensar en eso. Sin afán de irme por otro lado, regresando a lo que preguntabas de la narrativa, justo tener la oportunidad de, en el caso del Museo de la Exposición está el Códice Maya de México, o en el caso del Museo de la Isla de Cozumel, en donde hicimos guiones y contenidos nosotros podemos entender que hay ciertos elementos museográficos o interactivos que son para un tipo de público y que los puedes ubicar hacia allá. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con piratas, ¿no? Y la historia de los fuertes en Campeche o historias que se pueden contar como más lúdicamente a los chavitos, de pronto decimos, pues vamos a mandarlos a un interactivo sobre piratas y descubrimiento de tesoros. Y esta otra información que es un poco más dura, vamos entrevistando a la gente, a los cozumeleños que hablen sobre la historia de Cozumel, quienes tienen fotos de la Cozumel antiguo y gente que empezó a llevar fotos y tal, y un poco de contenido como de los propios públicos, siendo una isla pequeña y siendo gente que está como muy cerca, pudimos como retomar muchas fotografías históricas de la propia gente, de sus abuelos, de sus coches, de sus casas, que pues en una isla en donde hace apenas 80 años no había nada, ¿no? Y de repente ahora tienen un museo y un puerto de cruceros enorme y hoteles y demás, ¿no? Entonces, la narrativa, afortunadamente, podemos trazarla porque nuestro trabajo es hacer justo la colaboración con los curadores y la colaboración para contar esas historias, ¿no? Y no dejarlas puramente en información de datos duros o de fechas y qué sé yo, que pues para el público al final del día en el museo resultan aburridas, ¿no? Entonces tratamos de pensar en eso, cómo esto se puede volver divertido para ti o para ti o para ti. Bien. Muchas Vale. gracias, Mar. Gracias, Mar. Tenemos la mano también de Arcel Cortés. Adelante, Arcel. Sí. Con todo esto que ha expuesto, me imagino que es multifacético todo lo que hace. O sea, no solamente el equipo, sino una persona puede estar haciendo el guión, puedes estar haciendo también el dibujo y puedes, etcétera. Yo lo que me pregunto es, ¿hasta qué punto? No, ¿cuál ha sido la ¿cuál siente que es el más complicado de hacer? Si me estoy a entender, o sea, diseñar los productos, investigar esto, ¿y cuál ha sido el que más ha disfrutado? Pues mira, es una pregunta un poco difícil de contestar porque
cuando trabajo para museos de arqueología me dan ganas de ser arqueóloga, y cuando trabajo para museos de ciencia quiero ser bióloga, y cuando trabajo para tortugas, museo de tortugas, pues ahora quiero ser bióloga marina. O sea, la verdad es que disfruto personalmente lo que tiene que ver con un contenido que me enriquezca. Yo ahora, y pongo nuevamente el ejemplo de estos museos en España, eh, o sea, me ha gustado mucho ese proyecto porque obviamente es un reto profesional, es el único proyecto que tenemos en España grande ahorita y el que finalmente nos tiene de este lado, eh, pero ha sido un proyecto muy difícil porque desarrollar el contenido para una historia que no conoces y que tienes que aprender de cero, pues ha sido difícil, pero sobre todo además, yo en lo personal, cuando empiezo a hablar bonito de la guerra, porque tienes que hablar bien de la Fuerza Aérea Española, ¿no? Y decir, a ver, estos aviones tal y tal, pero esos mismos aviones estaban matando gente en Marruecos y estaban matando gente, y en la segunda, y ahora cuando se empezó a hablar de la guerra civil, pues nadie quiere hablar de eso. Entonces yo redacté unas cédulas que nadie quiso porque pues no pueden hablar de ciertas cosas. Entonces, yo personalmente disfruto cuando tú puedes estar, y esto tiene que ver con que no se ha podido colaborar con los curadores y con la gente de los museos, básicamente. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de colaborar con el curador, con la gente que sabe del contenido, como en el caso del Códice Maya de México, que las dos curadoras estaban ahí encima, oye, ¿y por qué no hacemos un video así? ¿Por qué no hacemos uno que diga que es un códice? Porque hay gente que llega y no sabe ni qué es un códice. Entonces tenemos que hacer un video que diga que es un códice, primero. Y luego, ¿por qué el Glorier ahora se llama Códice Maya? Y luego lo demás, y así. Entonces, yo creo, a mí lo que me gusta es atar cabos. O sea, lo que más disfruto desde la perspectiva del diseño es entender que hay un producto que se tiene que ver, que se tiene que escuchar y que se tiene que leer. Y entonces, ¿cómo hacemos para que eso sea una experiencia bonita para quien lo va a leer o quien lo va a recibir? Y para ello yo necesito coordinar un equipo, porque yo no soy la que dibuja, ni la que diseña en Photoshop, ni la que corta assets para mandar a digital, ni la que programa, es más blofeo de tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que creo que hago ahora que me gusta hacer? Es unir esos puntos, porque finalmente esa mezcla de trabajo colaborativo es lo que da el resultado. No sé si esto responde a tu pregunta. Extraño diseñar, sí, también a veces, pero pues ya no hay tiempo. Muchísimas gracias, Mar. Y bueno, finalmente tenemos otra pregunta de Majo. Adelante, adelante, Pío. Usted acaba de mencionar algo sobre la ética de trabajo. Para usted, bueno, personalmente, ¿usted cuál considera que es la ética, su ética, especialmente en la cuestión de que tiene que estar trabajando en cierta manera, no romantizando, la verdad, no, pero pues, tener que estar trabajando con situaciones en las que, pues, en situaciones como la colonización, pues ellos tienen una perspectiva que a lo mejor glorifica lo que fue un evento bastante perturbador para nosotros. Bueno, usted, pues, sería un... Sí, ¿cuál es la ética para usted? Pues mira, en términos generales, yo creo que por fortuna los museos, con el contenido que nos han venido pasando y con lo que nosotros hemos desarrollado, han sido muy abiertos. Yo, por ejemplo, hay una parte, en ese sentido sí debo aceptarlo. Hay una parte en donde se hablaba del sueño de volar en el Museo del Aire, y entonces metimos los voladores de Papantla y a los caballeros águila, ¿no? Y entonces era así como, oye, pero ¿por qué metes a los mexicanos nada más? Y digo, oye, espérame, o sea, esto es cultura general. O sea, también estamos hablando de Ícaro y de Dalo, y también estamos hablando de Leonardo da Vinci, y estas son culturas vivas, ¿no? También. Entonces, un poco meter la cuchara, ¿no? Ahí en el Museo Naval había un texto que está impreso en el museo de esa forma todavía, que decía sobre China y Japón, que decía los pueblos indígenas y salvajes, una cosa así. Y yo les dije, oigan, ¿puedo dar mi opinión? O sea, no se puede hablar de que los pueblos indígenas eran salvajes, ¿eh? O no solamente, o sea, entonces hay cosas que en el camino de encontrar contenidos que yo desde mi perspectiva veía que estaban no adecuados. Por ejemplo, decían de un traje mexicano, tienen un traje de caballero águila del Museo del Ejército,
y decían los mexicas, ¿no? El audio decía los mexicas, y yo les dije, bueno, si quieren cambiarlo, se debe decir mexicas, ¿no? Como del mismo modo puedes encontrarte palabras que tienen otra pronunciación en otro idioma y se tienen que tratar de hacer así. Es decir, yo trato de llevar mi corazón a los proyectos que hago, ¿no? Y trato de poner la información que debo de poner, aunque no les guste, ¿no? Cuando hablamos de conservación, en Cozumel se hizo un video sobre corales y hay una enfermedad que se llama el síndrome blanco, que está atacando no solo a los corales del Caribe, sino prácticamente todo el mundo, que se mueren los corales, pues se vuelven como calcio, como que se calcifican, se vuelven como hueso y se mueren. Entonces yo decía, esto es, o sea, problema de contaminación por los hoteles, por el mal uso de los puertos, por, no sé, una serie de cosas que o sea, es que lo saben, ¿sabes? Pues es un contenido que no se quitó, ¿no? Y que defendimos que se quedara porque, bueno, entonces, ¿dónde lo vamos a decir? Entonces, yo creo que pues hay que hablar lo que uno cree y escribir y tratar de comunicar lo que uno cree. Y, si en el momento, y hay momentos en los que a veces sí que te tienes que quedar callado porque pues hay cosas que tú no decides, ¿no? Ahora, no son cuestiones tan graves como decir que, no sé, o sea, nunca me ha tocado una situación tan grave que digas esto es insoportable y no, simplemente no puedo, pero ojalá no me toque. Muchas gracias, Pío, y gracias, Mar. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Yo quisiera agradecerte de verdad el tiempo que nos has dado y regalado en este espacio de conferencia. Tengo aquí un reconocimiento que te haré llegar de forma digital. Me encantaría mandártelo por mensajería para que te llegue a Portugal, pero bueno, si en algún momento vienes a ver a tu mamá, te lo guardo, te lo imprimo y cuando vengas por acá, con todo gusto te lo hacemos llegar. Déjame compartirlo. De verdad ha sido una charla muy enriquecedora, sobre todo desde el punto de vista de la... aquí está, muy bien, muchas gracias. Hacemos un agradecimiento desde la Universidad Iberoamericana de León a María Eugenia Fuentes Lanín, Amar, por su valiosa participación en la conferencia Arte y Ciencia, entre museos, historias y tecnologías. La firma nuestro director del departamento, Gustavo Alejandro González Ramírez, ¿no? Quien también estaba muy, muy contento de que pudieras acompañarnos en esta charla. Entonces, bueno, pues un aplauso, de verdad, si quieren abrir sus micrófonos y pues darle un aplauso. Gracias. Muchas gracias, Mar, de verdad, por todo esto. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, pues sin mayor preámbulo, no sé si quieran hacer algún aviso los coordinadores. Tenemos también ahorita la continuación ay, ¿dónde estoy? Déjame ponerle aquí para regresar a la conferencia y dejar de compartir. Mar, yo te quiero agradecer por la plática. Todos estos temas a mí también se me hacen muy, muy, muy interesantes. Todo lo de las cuestiones de cómo implementar productos multimedia en los museos se me hace, a mí también me hace muy interesante. Lo que me gusta más son los proyectos de tipo juego serio, que le llaman, ¿no? Los proyectos de gamificación, y esta es una de las ramas en las que se puede aplicar perfectamente este tipo de proyectos. Eso me hizo muy, muy padre, te lo agradezco. No, pues gracias a ustedes. Y ahí tienen mi correo electrónico. Bueno, lo puse al final de la presentación, no sé si lo alcanzaron a ver, pero Azucena también lo tiene. Es muy fácil, mar@el-mediogabinete.com, que es el sitio web, así que lo que necesiten. Y bueno, realmente somos, como les digo, una empresa mexicana, ahora mexicana-portuguesa, y trabajamos en México. El equipo en su mayoría está en México, así que... de hecho, los proyectos que estamos desarrollando ahorita son en México. Acá el que estamos cerrando está en España. Así que a sus órdenes también. Muchas gracias. Mar, muchas gracias. Soy Laura Enríquez, coordinadora de diseño gráfico. También te agradezco mucho haber compartido esto. Creo que es bien interesante el hablar de proyectos colaborativos y todo lo que hay que voltear a ver para poder llegar a concretar un proyecto exitoso. Muchas gracias, Mar. Gracias a ustedes, un placer. Muy bien.
Pues muchas gracias a todos. También aquí muchos agradecimientos a todos los chicos. Me Sí, imagino que Angélica. los coordinadores ya les avisarán si se van a ver Teams, ¿no? A su salón. Y pues bueno, Mar, un gustazo verte y seguimos en contacto. Ahí tenemos Gracias. pendiente algunos proyectos para reunirnos. Gracias. Saludos a Hasta todos. pronto. Gracias. Hasta luego, Gracias, buen día. Buen día. chicos. Nos vemos en la sala del Teams. Cuídense mucho. Hasta luego. Creo que sí. Bye, bye. Hasta luego. Gracias, Azucena. Al contrario, gracias a ustedes.